Muy buenas a todos. Hoy toca un vídeo que muchos habéis reivindicado muchas veces con preguntas en el Q&A, con preguntas los últimos días, y ya toca satisfacerlo, porque no hay mejor momento para hablar del Real Madrid Castilla, de los jugadores que podrían en algún momento jugar con el Real Madrid, que ahora, que como veis la convocatoria para el partido de mañana es, absolutamente exigua. Solo 12 jugadores del primer equipo, jugadores de campo me refiero. Y de hecho ya tenemos a 5 canteranos convocados. Chust y Arribas y Marvin, que ya han debutado incluso con el primer equipo. Y se han añadido Blanco y Miguel Gutiérrez, que no sabemos si debutarán mañana, pero que cada vez van a tener más opciones si las cosas siguen así con las lesiones. Unas lesiones que están complicando el panorama muchísimo. La alineación de mañana va a ser complicadísima en cuanto a que, aunque no de acertar, porque los jugadores son los justos, pero sí complicadísima en cuanto pueda haber complicaciones durante el partido, ya que el margen de actuación para Zidane va a ser muy limitado, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cada jugador que dentro del Castilla que yo veo con opciones de poder ayudar ya esta temporada en algún momento. Yo os dije que mi conocimiento de los jugadores del Castilla es ciertamente limitado de momento, no les he visto todo lo que me gustaría, por eso también me he asesorado por un amigo, Alberto Cosín, que es una auténtica figura de esto, que sabe muchísimo y que les sigue muchísimo más que yo. Así que entre lo que yo sé o lo que yo puedo opinar y lo que me ha complementado él, creo que os va a quedar una idea de qué jugadores pueden estar manejando el Real Madrid para ayudar, ¿no?, en estos partidos. Empezamos con los dos centrales, ¿no?, que pueden encajar. El primero, Víctor Chust, que ya lo habéis visto jugar, ha tenido minutos ya en el primer equipo. Es un central aseado, va bien por alto, un 85 y va fuerte por alto, muy tranquilo, se equivoca muy poco, tiene una buena salida del balón y es un jugador que, por lo menos en el Castilla y en el Juvenil A, ha tendido a fallar poco, ¿no? Un central bastante seguro. No es sobresaliente en nada, pero sí que es un central, de ciertas garantías, y ya vimos que, los minutos que ha jugado con el Madrid no lo hizo para nada mal. Después tenemos a Pablo Ramón, que yo creo que es un proyecto superior de central. Creo que estamos hablando de un central con una jerarquía superior, con mucha personalidad, saca muy bien el balón jugado, tanto golpeándolo él como en conducción, tiene conducciones realmente brillantes, es muy agresivo, es un central que sale a por el delantero casi a cualquier parte del campo, que defiende muy arriba porque confía mucho en su potencia y en su velocidad para recuperar los espacios. Un central muy Real Madrid en ese sentido, ¿no? No quiero entrar en comparaciones, pero un central muy parecido a lo que pueda ser Varane o fuese Pepe, ¿no?, en el sentido de que se pueden ir muy para arriba y no temer el perder la espalda del delantero porque son muy rápidos, ¿no? Además, este jugador, ya digo, que en salida de balones tiene, digamos, una de sus grandes virtudes, y si os ponéis algún vídeo en YouTube veréis que conduce muy bien el balón, que tiene conducciones realmente sobresalientes. Un gran proyecto que yo creo que no ha debutado todavía con el Madrid porque ha tenido una lesión relativamente larga que le ha apartado de los terrenos del juego unos cuantos partidos, y por lo tanto veis que todavía no entra en ninguna convocatoria, pero apuntaos para el futuro al Balear. Después tenemos lateral izquierdo Miguel Gutiérrez, que ya os he dicho en algún momento que es la joya de la corona. Creo que es el mejor proyecto de todos los que maneja el Madrid en el Castilla, o por lo menos el que más cerca está de poder tener una plaza en la plantilla del Madrid. Lateral izquierdo, muy polivalente, puede jugar de volante, de interior, incluso de extremo. Mucha clase, muchísima clase, un gran toque de balón, va con la cabeza levantada. Ya digo, es un jugador muy estético, que se equivoca muy poco, que es muy inteligente jugando, un gran conocimiento del juego en ese aspecto, muy competitivo, es un jugador que sabe sufrir en defensa, que compite muy bien, que además tiene facilidad para llegar al gol. Hay que ver en la Youth League la cantidad de goles que metió en los últimos partidos, en los partidos decisivos. Un jugador, ya digo, muy del gusto del club, que le sigue muy de cerca la dirección deportiva, y que seguramente ha condicionado alguna decisión con respecto a Reguilón, porque creo que es un proyecto superior a Reguilón. Creo que es un jugador, ya digo, con un techo bastante alto, y no me extrañaría nada que en algún momento de esta temporada también le veamos intervenir, ¿no? De hecho, ya digo, mañana va convocado, a pesar de que Marcelo y Mendy forman parte de la convocatoria.
Miguel Gutiérrez lo ha convocado y bueno, eso me hace ver también que quizá Zidane esté planteándose ubicar a Marcelo en algún momento del partido en otra posición diferente a la de lateral o al propio Miguel Gutiérrez, ya que ya digo que es un jugador muy polivalente y un proyecto muy serio del Madrid. Centrocampistas, tendríamos en primer lugar a Antonio Blanco, que ya ha ido convocado en alguna ocasión con el Madrid, pero todavía no ha debutado. Aquí hablamos de un centrocampista muy táctico, muy serio, que guarda muy bien la posición, que distribuye bien, bastante sencillo, no es un jugador de malabares, es un jugador bastante sobrio en ese sentido, mucha personalidad, es un proyecto serio también el que tiene el Madrid Castilla con Antonio Blanco. Y bueno, es uno de los jugadores a vigilar, sin ninguna duda. Mañana, además, solo están Modric y Casemiro al 100%. Isco ha entrado de milagro en la convocatoria en el centro del campo. Así que no me extrañaría que tuviese minutos el canterano madridista. Hay que seguirle de cerca. Es una posición además que el Madrid necesita contar con algún sustituto para Casemiro en algún momento. Y creo que Antonio Blanco cuenta con bastantes posibilidades de poder asentarse si lo hace bien en estos primeros partidos. Después tenemos a Marvin, que ya la habéis visto jugar en 2 partidos, ante la Real Sociedad y el otro día. A mí es un jugador que me queda algo corto a nivel técnico. Creo que para ser extremo el Madrid te exige más determinación, te exige un toque más suave del balón, te exige más clase en el fondo. Y que este jugador puede prosperar como lateral derecho o como carrilero largo, ¿no? En una defensa de 3, como carrilero, como fue el otro día, podría llegar a prosperar porque cuenta con un físico envidiable, mucha potencia, mucha velocidad, mucho recorrido, es un pura sangre en ese sentido. Es verdad que le falta echar algo de cuerpo, es muy joven y esas cosas se notan. Creo que va a tener que desarrollarse un poco más muscularmente para tener futuro en la élite, pero ya digo, creo que es un jugador que va a tener más papel, por lo menos en un equipo como en el Madrid, de lateral o carrilero largo, que como extremo, que ahí se me queda un poco corto y creo que puede haber mejores opciones, tanto en el mercado como incluso en el Castilla. Otro extremo es Peter Federico. Peter Federico es el típico jugador que antaño hubiese sido media punta jugón, porque es una auténtica gozada verle jugar, absorbe mucho balón, lo conduce muy bien, regatea, dribla, es un gambetero en ese sentido. Tiene un gran toque con su pierna zurda. Es un jugador, digamos que muy estético y que es muy divertido de ver jugar. Pero lógicamente en este fútbol moderno, donde es más difícil encontrar este tipo de jugadores por el centro, pues ha tenido que adaptar a jugar por las bandas y puede actuar indistintamente por ambas bandas, por la derecha y por la izquierda. Por la derecha siempre buscará pues ese regate hacia adentro y disparo, y por la izquierda pues será un jugador, digamos, más vertical en el sentido de buscar más la profundidad y el centro, ¿no? Un jugador muy interesante, también tiene que desarrollarse físicamente, es muy joven, todavía, pues le falta crecer mucho muscularmente hablando, pero es un jugador muy interesante y muy talentoso, como digo, ¿no? Un jugador que puede ser muy interesante para el futuro del Real Madrid, que está haciéndolo muy bien con el Castilla, el otro día marcó un gol. Y bueno, sin duda un jugador a vigilar. No sé si tendrá un papel en la primera plantilla este año, no va convocado mañana. Creo que para Zidane es un jugador que es difícil de introducir en estos momentos porque pues este tipo de jugadores necesitan, digamos, que esté todo más rodado para poder lucir. Pero hay que apuntarse ese nombre, el de Peter Federico. Media punta tenemos a Arribas. Arribas es una debilidad, jugador eléctrico, una culebrilla, digamos, zurdo, muy rápido, sobre todo en espacios cortos, tiene un gran reprise, unos grandes 2-3 metros, cambio de ritmo, es muy técnico, tremendamente técnico, ve la portería con facilidad, filtra pases pues con mucha facilidad y pues es un jugador talentoso, especial. Es verdad que también no es improbable verle teniendo que volcarse las bandas, por lo que comento, que es difícil encontrar una posición por el centro en un equipo como el Madrid. Creo que hay que tener una cuota de gol enorme para que te den esa posición de segundo delantero, digamos. Pero Arribas es un jugador interesante, muy joven, internacional con España y ya digo, que fundamental desde luego en la Youth League. Muchísima clase y un jugador, como digo, que no me extrañaría que le volviésemos a ver sobre el césped. Ya le hemos visto en un par de ocasiones, vuelve el convocado mañana y creo que puede tener minutos. No me extrañaría en absoluto que mañana mismo tú volviese a tener minutos. Y delantero. De delantero
creo que el que tiene más futuro dentro del Madrid es Hugo Duro. Hugo Duro es un jugador que estaba jugando en primera división el año pasado con el Getafe, que venía de meter muchísimos goles con el Getafe B y que aún así aceptó una oferta del Castilla. Yo creo que en la confianza de que el Castilla este año sí podía ser un trampolín para un delantero centro de sus características. Es un jugador muy móvil que, bueno, se puede mover por las tres líneas, por las tres partes del campo, digamos, en la parte delantera del campo, que tiene mucho gol, está metiendo goles con el Castilla. No es especialmente fuerte por alto, pero no cabecea mal tampoco. Es hábil, no es un regateador nato, pero tiene recursos técnicos para poder quitarse al marcador de encima. Y sobre todo, como digo, tiene gol, tiene visión y tiene olfato, ¿no? que es algo importante. Es un jugador, no es estático, desde luego, como comentaba, es un jugador muy móvil que creo que podría tener su oportunidad en el Real Madrid esta temporada porque vamos muy escasos de delanteros, solo está Mariano como alternativa en el banquillo. De hecho, yo creo que no ha ido convocado esta vez porque el Castilla también tiene un partido entre semana. Yo creo que ahí Zidane trata de conciliar los intereses lógicos del primer equipo con los intereses del Castilla, que tampoco se podía quedar absolutamente desmantelado, y por tanto, bueno, quizá no era la ocasión perfecta para que fuese convocado. Pero un jugador a apuntar que ha dado ese paso tan valiente de pasar de Primera División a Segunda B en la esperanza de poder triunfar con el Madrid, de ganarse un buen contrato con el Madrid, y que por lo tanto hay que vigilar. Bueno, este es un poco el repaso de los jugadores que yo veo con más posibilidades de tener una intervención más o menos inmediata con el primer equipo. Evidentemente me he dejado a otros que pueden ser también interesantes, que pueden tener una mejor evolución en el futuro, que ya son importantes en el Castilla, pero bueno, tampoco se trataba de comentaros absolutamente a todos. Tenemos que hacernos cargo de la situación que tiene el Madrid en estos momentos. Tiene una situación muy complicada en Liga en cuanto a sus posibilidades de ganarla. El Athletic, cuando salga este vídeo, estará jugando uno de los partidos que tiene, que es contra el Celta. Y bueno, pues lo realista es pensar que si el Atleti sigue al ritmo que está siguiendo hasta ahora o no lo baja en exceso, va a ganar la Liga. Por lo tanto, el objetivo tiene que ser clasificarse entre los 4 primeros, lo primero. Si puede ser entre los 2 primeros, mejor, porque se jugaría la Supercopa el año que viene. Y bueno, pues si al mismo tiempo que el Real Madrid va consiguiendo esto, puede ir asentando alguno de estos jugadores en la primera plantilla, que le den descanso a los titulares, que se van a jugar la Champions, pues sería maravilloso, ¿no? Sería maravilloso, sería hacer de la necesidad virtud. Y bueno, ya veremos si puede ser, si Zidane confía en estos jugadores y también si estos jugadores lo hacen bien, ¿no? Una vez que tengan la oportunidad. Sin más, me despido. Espero vuestros comentarios, a ver si tenéis opinión también sobre estos jugadores. Lo debatimos en la cajita de comentarios, como digo. Muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por estar suscritos al canal y nos vemos en el siguiente, que creo que será el directo de mañana, después del partido contra el Getafe. Un fuerte abrazo a todos.